Bienvenidos a nuestra nueva serie basada en el libro de Apocalipsis y vamos a iniciar con el capítulo 1. Esta serie le he titulado La revelación del Cristo glorificado. Y vamos a estudiar el capítulo 1 en esta serie. Estoy muy emocionado porque este es mi libro favorito de toda la Biblia. Y esta vez lo he enseñado varias veces, pero esta vez decidí estudiarlo como si nunca lo hubiese estudiado o enseñado jamás. Y ha sido una experiencia espectacular y mi oración es que ustedes también puedan gozarse como lo he hecho yo en el estudio. Y es mi oración que yo les pueda transmitir las maravillas de este libro de manera clara y precisa. Les aseguro que su visión de la vida no va a ser la misma después de esta serie. Así que no se pierdan ni un solo domingo porque vamos a estar hablando de cosas maravillosas. Muy bien. Si no de repente pueden asistir a alguno de los domingos, recuerden que todos los martes al mediodía está el sermón en la página web miiglesia.es y también para que lo compartan con sus amigos y familiares en sus países o donde sea. Muy bien, se cuenta la historia de un hombre anciano en el Reino Unido que falleció sin familia conocida. Se pensaba que no tenía herederos, por lo que su magnífica casa fue cerrada y vendida por el gobierno. Años después, al revisar documentos olvidados, se descubrió un testamento cuidadosamente guardado en una Biblia antigua. El documento revelaba una gran herencia destinada a un sobrino lejano que vivió toda su vida en la pobreza, sin saber que era heredero de una gran fortuna. El libro de Apocalipsis es como ese testamento perdido en la Biblia. La gente lo ve a veces como algo misterioso o intimidante. La gente evita o se niegan a abrir el libro. ¿Por qué? Porque les da miedo por todo lo que dicen acerca del libro. Se describe como una historia de terror. Se han hecho películas de horror con el nombre Apocalipsis. Hay libros, hay cuentos, hay mitos alrededor de todo esto. Y la gente no abre estas páginas por temor y se pierden de la gran herencia de bendición que Dios tiene para todos los que han de creer las palabras aquí escritas. Así que Apocalipsis no es un libro de miedo, es una revelación gloriosa de Cristo, del futuro y de la fidelidad de Dios. El mensaje de hoy lo he titulado Apocalipsis, el libro de bendición y esperanza. Así que esto es lo que vamos a encontrar en este libro, bendición y esperanza, y esto es lo que vamos a hablar hoy. La idea principal que deseo que recuerden hoy es que en Apocalipsis Dios da bendición y esperanza a todo el que cree y obedece. Como que uno quisiera que fuera bendición sin tener que hacer nada, pero el mismo libro nos dice que nos toca creerlo y obedecerlo. Y obviamente antes de eso toca leerlo. Así que les voy a dar 4 verdades hoy que encontramos en los primeros 3 versículos de este glorioso libro, que fue el último libro de la Biblia en ser revelado por Dios y que cierra el canon de la palabra de Dios. Después de esto ya no hay más escritos inspirados por Dios. Muy bien, ustedes tienen sus notas y vamos a empezar con el punto número 1. Apocalipsis revela al Cristo glorificado a los que creen. Revela el Cristo glorificado a los que creen. Y vamos a empezar la lectura con el versículo 1, la primera parte que dice: la revelación de Jesucristo. Ahora, la palabra revelación aquí en español viene de la palabra griega apokalupsis, que suena muy similar a la palabra en español de donde viene el título de este libro, Apocalipsis. Resulta que Apocalipsis en griego es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento. Significa descubierto, significa revelado, sacado a la luz o destapado. Es la primera palabra griega en todo este libro.
Apocalipsis, la revelación. Ahora, es interesante porque la gente cree que este libro es confuso. La gente cree que este libro es enredado, que este libro es complejo, que es difícil de entender. Sin embargo, el objetivo de este libro es todo lo opuesto. Es revelar, es dar a conocer, es sacar a la luz. Y revelar se refiere a algo que estaba previamente oculto, pero que ahora es develado o dado a conocer. Así que el libro de Apocalipsis pretende es mostrarnos algo que previamente no conocíamos. Así que vamos a encontrar cosas maravillosamente claras de varios temas que el Señor ha dispuesto aquí en este libro. Se nos dice aquí que esta revelación o el Apocalipsis, la revelación, es de Jesucristo. En el sentido que es Jesús mismo quien da el contenido del libro. Esto no viene de por allá un personaje oscuro de la historia, sino viene de Jesús mismo. Sin embargo, hay un elemento importante en el que se enfoca el capítulo 1 y es la revelación que Jesús mismo nos da de Él ahora que está glorificado. Estamos acostumbrados a ver a Jesús colgado en un madero, pero Jesús no quedó colgado en un madero. Él fue sepultado, resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos. Así que en este libro, al igual que en el resto de la Biblia, tenemos como personaje principal a Jesús. Hay una pregunta que surge, bueno, pero si ya tenemos 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús, ¿para qué otro escrito más que nos hable de Jesús? ¿Qué necesidad hay? Bueno, el punto y la importancia de Apocalipsis es que este libro presenta otra faceta de Cristo que casi nadie conoce. Por lo general, la mayoría de las personas conocen a Jesús por su muerte en la cruz, como les mencioné, como el siervo sufriente. Algunos lo identifican como el que venció la muerte y resucitó, pero muy pocos identifican a Jesús como el soberano sobre toda la tierra y el universo. Por lo general, lo poco que se conoce de Apocalipsis está relacionado con la profecía y la gente a veces se enfoca más en la profecía que en el Señor de la profecía. Aquí vamos a conocer a Jesús como nunca antes, como nunca nos habíamos imaginado. Él será revelado como nunca lo hemos conocido y esta revelación tiene como fuente Dios mismo y el mediador de ella es Jesús. En cuanto a lo que veremos de Jesús, es un marcado contraste con lo que conocemos de Él en su primera venida y con lo que Apocalipsis nos muestra ahora y en su segunda venida. Por ejemplo, Jesús vino por primera vez a su crucifixión, pero vendrá por segunda vez a su coronación. La primera vez Jesús vino para derramar su sangre, la segunda vez va a venir a derramar juicio. La primera vez Jesús vino en humildad, la segunda vez vendrá en gloria y majestad. La primera vez Jesús vino a salvar a los pecadores, la segunda vez vendrá a juzgar a los que no recibieron su perdón. La primera vez Jesús vino a traer paz montado en un asno, la segunda vez va a traer juicio montado en un caballo blanco. En su primera venida vino a un madero, en su segunda venida vendrá a un trono. En su primera venida fue coronado con espinas, en su segunda venida será coronado con majestad. En su primera venida Jesús hizo silencio ante sus enemigos. En su segunda venida destruirá a sus enemigos con el poder de su palabra. La primera vez vino a ser juzgado por Pilato. La segunda vez Jesús vendrá a juzgar a Pilato. En su primera venida los hombres le escupieron y lo golpearon. En su segunda venida toda rodilla se doblará delante de él. En su primera venida Jesús se vistió de humildad. En su segunda venida vendrá vestido de esplendor y gloria. En su primera venida Jesús fue el Cordero de Dios y en su segunda venida vendrá como el León de Judá. En su primera venida Jesús vino a ofrecer gracia. En su segunda venida vendrá a dar justicia. La primera vez Jesús vino como siervo. La segunda vez vendrá como soberano. Dice Apocalipsis 1, leyendo un poco más de este versículo, la revelación o el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos. La palabra siervos es una palabra interesante
En el griego significa esclavos, para mostrar a sus esclavos. Y como que es una palabra un poco molesta, un poco incómoda. ¿Cómo así que esclavos de Jesucristo? La idea es que rindamos nuestra vida de tal manera que Jesús sea nuestro Señor y nosotros servimos a Cristo en todo lo que Él nos dice porque lo amamos apasionadamente. Somos esclavos voluntarios de Cristo. Pero esta revelación es para aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús como el único y suficiente Salvador. No como el que le añade uno más a su lista de dioses. Recuerdo una vez que yo estaba en la India predicando el evangelio cerca de Nepal con un grupo de evangelistas y entramos a un lugar donde había una señora sentada allí ellos tienen como una camita portátil en la cual se sientan a las afueras ahí de su casa. Y le hablé de Jesucristo. La señora me escuchó, le dije, Él es el único soberano sobre toda la tierra. Cuando yo acabé, obviamente, con el intérprete, la señora me hizo señas y nos llevó, abrió la puertica de un cuarto y en ese cuarto estaba lleno de afiches de todos los dioses hindús que ella tenía. Y ella me dijo, Vishnu es más poderoso que tu Jesús. Tristemente, esta señora no creía que Jesús era el soberano. Ella luego me dijo, Jesús tiene poder, pero no como Vishnu. Y así nos pasa a nosotros. A veces decimos, Jesús más las almas del purgatorio. Jesús más la Virgen. Jesús más San Judas Tadeo. Jesús más XYJ. Pero Jesús nos está llamando a una fidelidad absoluta en donde nosotros nos despojamos de todo lo demás y nos rendimos a Cristo como nuestro Señor absoluto, único y verdadero. Y entonces este mensaje es para aquellos que hemos rendido nuestra vida a Él. Los que somos sus siervos, sus esclavos, los que hemos decidido vivir para Él, los que creemos en Él y hemos abrazado su palabra como única fuente de dirección. Dice la idea principal en Apocalipsis, Dios da bendición y esperanza a todo el que cree y obedece. Muy bien, segunda verdad. Apocalipsis no solo revela al Cristo glorificado a los que creen en Él, sino que también revela los eventos futuros. Apocalipsis revela eventos futuros. Volvemos a leer un poco más, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, la revelación o el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Este es un libro que tiene la particularidad de revelar eventos futuros que han de suceder. Esta es una de las características únicas del texto bíblico. Esta es una de las características que hace que nosotros entendamos que la Biblia es la palabra de Dios en verdad, porque ningún otro libro, ningún otro texto en la historia de la humanidad puede predecir eventos futuros de la manera como lo manifiesta la palabra de Dios. Algunos de ustedes dirán, ay, ¿qué tal de las profecías de Nostradamus? ¿Y qué tal de las profecías mayas? Son tan genéricas y son tan ambiguas que uno podría mirar desde el futuro hacia atrás y decir, ay, mire, esto es un evento que lo había profetizado Nostradamus. Pero ninguna cosa, de hecho, ni siquiera tiene cronología. No hay nada claro en esas profecías. Usted no puede, ay, que Trump atacó a Irán. Ay, eso lo había profetizado Nostradamus. Que me resbalé en el baño. Ay, eso también lo había profetizado Nostradamus. Entonces es tan genérico que podemos acomodarle cualquier cosa. Pero no así el libro de Apocalipsis. No así la palabra de Dios. Donde se nos dan detalles. Donde se nos dan lugares. Donde se nos describen personajes que vendrán en el futuro. Y cuando empiecen estas cosas a suceder, entonces nos daremos cuenta que el libro de Apocalipsis ya lo había predicho. Así que este libro nos relata, nos revela eventos futuros, cosas que van a suceder pronto, en el sentido que una vez que inicien estos eventos descritos, todo se desencadenará rápidamente. Hay gente que dice, ay, mire, ya pasaron 2000 años y no ha pasado nada.
Está hablando que una vez que inician estos eventos futuros, a partir del capítulo 4, como lo veremos, entonces pasarán rápidamente. No olviden la idea principal. En Apocalipsis Dios da bendición y esperanza a todo el que cree y obedece. Tercera verdad que encontramos en el texto. Apocalipsis no solo revela al Cristo glorificado a los que creen en Él, sino que también revela los eventos futuros y adicionalmente es la revelación confiable de parte de Dios. Hay gente que dice, es que la Biblia es ahí escrita por hombres, por lo tanto, eso fue un invento, por lo tanto, eso no es confiable, por lo tanto, pues no podemos poner nuestra confianza en todas estas cosas. Pero lo interesante es que lo primero que se nos dice es que la revelación viene de Jesucristo, dada por el mismo Padre. Volvamos a leer ahora el versículo completo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. No solamente es Jesucristo mismo quien la da, sino que adicionalmente Dios se la dio a él, la envía por medio de un mensajero celestial que no puede ser tergiversado, que no puede ser comprado, y se la da a su siervo Juan. La pregunta es, ¿cuál Juan? Hay muchos Juanes por ahí. Pero una evidencia externa antigua, poderosa y extendida sustenta la postura que el Juan del que se está refiriendo aquí es el mismo apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, que laboró durante muchos años allí en la iglesia en Éfeso. Luego, miremos un momentico el versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, yo, Juan, entonces sabemos fijo que se llamaba Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, este Juan había sido apresado y llevado luego al exilio y dejado en una isla llamada Patmos. Ahora, el apóstol Juan fue, según registro histórico, exiliado por el emperador Domiciano a la isla de Patmos, donde él escribió las visiones que le concedió el Señor. Ahora, es importante entender el contexto histórico y cultural en el que ocurre esta revelación. Desde los tiempos de Nerón ocurre más o menos en el 64 después de Cristo. Desde ese momento que se cree que Nerón mismo incendia Roma y luego le echa la culpa a los cristianos, desde ese momento a los cristianos se les veía con desconfianza. Se les creía como que eran practicantes de una superstición nueva y maléfica. A menudo se les acusaba de ser caníbales porque los no creyentes, los no cristianos decían, ¿cómo pueden participar de la sangre y del cuerpo de Cristo en la Santa Cena? Ellos pensaban que se estaban comiendo literalmente a Jesús. Se identificaban también a los cristianos como personas que cometían incesto porque se llamaban hermanos y hermanas y aún se casaban entre ellos. Se les acusaba de ateísmo por no adorar a los dioses romanos y ser desleales al emperador. O sea que desde los tiempos de Nerón y 30 años después, en el momento de Juan, más o menos desde el 96 del primer siglo, los cristianos no gozaban de mucho favor entre los romanos. En el caso de Domiciano, este emperador era un emperador que quería centralizar el poder y ser adorado como una deidad. Se le conocía por exigir ser llamado Dominus et Deus, o sea, Señor y Dios. Él quería que todo el mundo en el imperio lo reconociera como Señor y Dios. Esta autoidentificación lo llevó a imponer el culto imperial de manera más estricta que los otros emperadores. Obviamente los cristianos genuinos no vamos a adorar a nadie más, sino a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios Trino. Entonces a los cristianos se les veía como deslealtad o desleales políticos, desleales religiosos, desleales espirituales y desleales contra el Estado. Adicionalmente, Domiciano tenía un proyecto de restaurar la grandeza y las virtudes tradicionales del Imperio Romano. Y esto implicaba un énfasis en la piedad y la observancia de la religión romana que tenía muchísimos dioses. Y el cristianismo, con su rechazo a la idolatría, eran percibidos como una amenaza al orden social y religioso que él buscaba establecer. En este momento de la historia, Roma, el romanismo,
asesinaba a los cristianos. El romanismo solamente absorbe al cristianismo hasta casi 200 años después, en el 280 después de Cristo. Durante casi 300 años el cristianismo fue puro, el cristianismo fue bíblico, el cristianismo no fue romano. De hecho, los romanos iban en contra del cristianismo y fueron los romanos los que mandaron al exilio al apóstol Juan. Y esto es importante que tú lo sepas, porque a veces decimos, ay, yo soy romano. No, tú no eres romano. Primero, no naciste en Roma. Y segundo, no entiendes lo que dices, porque si miras la historia, si tú dices que tú eres romano, tú eres de un imperio que asesinaba a cristianos. Y no creo que tú quieras hacer eso. Así que Domiciano era un emperador paranoico y autoritario. Él sospechaba de conspiraciones y de oposiciones políticas. Y todo esto obviamente generó una persecución contra los cristianos. Fue un periodo de gran persecución y dificultad para la iglesia. Y como Juan era el líder más prominente en este momento de la historia, porque era el único apóstol vivo para el año 96, Domiciano lo exilió a la isla de Patmos. Este exilio seguramente no implicaba prisión en una celda, sino aislamiento en la isla. Dice la historia que más adelante Juan volvió a Éfeso, donde murió muy anciano. Justino mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Clemente de Alejandría y Orígenes, quienes fueron la siguiente generación después de los discípulos, ellos unánimemente atribuyen el libro al apóstol Juan. Más recientemente se descubrió en Egipto un libro llamado el Apócrifo de Juan. O sea, no es un libro inspirado por Dios, obviamente, es un libro ahí que apareció. Pero, curiosamente, se escribe más o menos alrededor del año 150 y le atribuye específicamente Apocalipsis a Juan, el hermano de Zebedeo, o sea, el apóstol Juan. Para concluir, el testimonio de los padres de la iglesia, incluyendo a Ireneo, dicen que el apóstol Juan escribió desde la isla de Patmos en el año 96, hacia el final del reinado del cruel emperador romano Domiciano, quien lo desterró a esta desolada isla griega en el mar Egeo. Entonces, a la luz de toda esta evidencia histórica y del testimonio interno del libro, podemos concluir con suficiente prueba que el autor es el apóstol Juan. Esto es importante, porque cada vez que Dios revelaba algo nuevo, lo hacía a través de un líder reconocido para la comunidad de fe. Dios no le iba a dar el mensaje a cualquier persona por ahí que iba caminando, que nadie podría identificar como una persona de Dios, sino que Dios mismo le daba el mensaje a un líder reconocido para que la comunidad de fe tuviera la certeza de que el mensaje venía ciertamente de Dios. Leamos ahora el versículo 2. Dice, quien dio testimonio, hablando de Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. O sea, Juan habla lo que oyó de Dios, la palabra de Dios, dio el testimonio que Jesús le dio y habló, escribió todo lo que él mismo vio. Cuando pensamos en un documento confiable históricamente hablando, vamos a pensar en quién lo escribe. ¿Es una fuente primaria? ¿Es el que vio? ¿Es el testigo directo? ¿Es el que estuvo en los hechos? ¿Es el que estuvo en los acontecimientos? ¿O fue alguien que le contaron? Y obviamente, entre más cercano el testimonio sea a la persona que lo escribe, pues más fiel y verídico será considerado el texto. En el caso de Apocalipsis, lo está escribiendo el que vio, el que escuchó a Jesús, el que conocía a Jesús, el que escuchó la palabra de Dios. Así que tenemos aquí una revelación confiable de parte de Dios. No como el libro de Nostradamus o cualquier otro libro, sino que aquí Juan escribe lo que se le dio de parte de Dios, no lo que a él se le ocurrió. Así que podemos aferrarnos con toda confianza, con toda pasión a las palabras de este libro, porque son las mismas palabras de Dios. Recordemos la idea principal. En Apocalipsis, Dios da bendición y esperanza a todo el que cree y obedece. Punto número 4 y último. Apocalipsis bendice a todo el que lo lee y obedece.
Apocalipsis bendice a todo el que lo lee y obedece. Versículo 3. Bienaventurado. Bienaventurado significa afortunado, privilegiado, favorecido, bendecido, pleno. Bienaventurado es el que recibe el bienestar que viene de parte de Dios. Eso significa bienaventurado. Eso significa bendecido. Significa que esta persona va a recibir un favor de Dios. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Y aquí oír es más allá que simplemente escuchar algo. Es poner atención. Bienaventurado el que lee y los que ponen atención a las palabras de la profecía y guardan no de guardarla en el cajón, sino de ponerla por obra, de vivirla, de obedecer lo que dice acá, las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tipo de bendición se puede obtener de leer las palabras de este libro de Apocalipsis? ¿Qué tipo de cosas puedo yo tener al escuchar, poner atención y obedecer? Bueno, les voy a dar algunas cosas que son ejemplos de bendición. Primero, claridad y perspectiva divina. Al leer y meditar en Apocalipsis se nos concede una visión única del plan de Dios para la historia. Esto nos permite ver los eventos actuales, tanto personales como globales, a través de un lente divino, lo que puede traer paz en medio del caos y una comprensión más profunda del propósito de Dios. Esa es una bendición, claridad y perspectiva divina. Otra, esperanza inquebrantable. El mensaje central de Apocalipsis es la victoria final de Jesucristo sobre el mal. La victoria final de Jesús sobre el pecado, la victoria final de Jesús sobre la muerte. Al comprender esto, la persona que lo lee y obedece experimenta una esperanza firme y arraigada que no depende de las circunstancias cambiantes del mundo, sino de la soberanía de Dios. El que conoce el mensaje de Apocalipsis va a estar tranquilo. Ay, que Irán va a tirar un arma nuclear y que uno ya está tranquilo, uno ya sabe qué va a pasar. Yo ya sé el final, Jesús gana. Y yo soy siervo de Cristo, así que tengo la victoria, no me voy a afanar. Voy a seguir compartiendo el amor de Dios con otros para que los demás también participen de esa esperanza. Mientras el mundo se mata, yo traigo vida a través del mensaje del Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer todos. 3, consuelo y fortaleza en la adversidad. El libro fue escrito para una iglesia que enfrentaba persecución. Yo les conté que estaba la iglesia experimentando persecución por parte de Domiciano. El imperio estaba en contra de ellas. Pero al sumergirse en las páginas de Apocalipsis, el creyente de hoy puede encontrar consuelo y fortaleza para perseverar en medio de sus propias pruebas y tribulaciones, sabiendo que Dios está con ellos y que su sufrimiento no es en vano. 4, motivación para la santidad y obediencia. Apocalipsis expone las consecuencias del pecado y la recompensa de la fidelidad. Nos muestra también las consecuencias nefastas y el seguro juicio de Dios sobre la humanidad pecadora que no se arrepiente. Y esto nos motiva a vivir en santidad, nos motiva a vivir para el Señor. Esto nos lleva a una vida que agrada a Dios. 5, reverencia y adoración profunda. La revelación de la majestad, del poder y la gloria de Cristo en Apocalipsis nos inspira a una adoración más profunda, a una reverencia más genuina. Al comprender la grandeza de nuestro Dios, nuestra respuesta natural va a ser adorarle con todo el corazón, con mayor pasión, con mayor devoción. 6, otra bendición, preparación y vigilancia espiritual. La exhortación a guardar las cosas, a obedecer las cosas que están escritas, implica una participación activa. El que obedece la palabra de Dios aquí dada es más consciente de la inminente segunda venida de Cristo, del pronto regreso de nuestro Salvador. Y esa persona entonces se va a esforzar más para vivir a la luz
de las verdades aquí reveladas para que el Señor le encuentre listo, preparado. Hay una sensación de propósito, de urgencia. Séptimo, otra bendición. Apocalipsis nos da discernimiento espiritual. El libro desenmascara las fuerzas del mal. El libro desenmascara las estrategias del engaño. Al estudiarlo, la persona puede desarrollar una mayor capacidad para discernir la verdad del error. En medio de un mundo subjetivo, donde ya no hay verdad absoluta, donde cualquier cosa sirve, donde cualquier cosa vale, donde cualquier cosa va. Apocalipsis nos da claridad, discernimiento espiritual y nos protege contra las falsas doctrinas y los engaños espirituales. Última bendición que listé aquí, hay muchas más. Reafirmación de la justicia divina. A veces te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo harás justicia? Bueno, Apocalipsis nos muestra cuándo y cómo vendrá esa justicia. Dios hará justicia perfecta y retribuirá a cada uno según sus obras. Y esta verdad ofrece una bendición de seguridad y consuelo para aquellos que han sufrido injusticias, sabiendo que el Señor vindicará a los suyos y juzgará rectamente. Así que en esencia, la bendición prometida en Apocalipsis 1:3 no es mística, no es abstracta, sino es una transformación práctica y vital que afecta la forma en que el creyente piensa, siente y vive en el mundo de hoy. Apocalipsis nos invita a una vida más profunda y significativa, llena de esperanza a través del conocimiento de Jesucristo. Se cuenta que durante el régimen comunista en Rumania, muchos creyentes se reunían en secreto para leer las Escrituras. Un pastor relató que uno de los libros más copiados y compartidos entre los presos cristianos era Apocalipsis. Mientras el régimen los oprimía, ese libro les recordaba que Cristo reina, que Cristo tiene la victoria, que las naciones recibirán su juicio, que sus sufrimientos no eran en vano y que la victoria final estaba asegurada. Para nosotros hoy, en tiempos de confusión y maldad, Apocalipsis sigue siendo un libro de esperanza. No solo revela lo que ha de venir, sino que nos llama a perseverar con gozo, sabiendo que el Cordero ya ha vencido. Amén. En Apocalipsis, Dios da bendición y esperanza a todo el que cree y obedece. Si tú crees, que tu fe se haga evidente en obediencia. Vamos a orar.